Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. A ver si has escuchado esto alguna vez. O mejor dicho, a ver cuántas veces lo has escuchado. Bitcoin no tiene respaldo. Bitcoin no tiene banco central detrás. Y Bitcoin no tiene valor intrínseco. Escuchamos muchas veces estos argumentos como críticas a Bitcoin. Lo mejor de todo es que son obviedades, pues ciertamente Bitcoin no tiene respaldo, ni banco central, ni valor intrínseco. Y eso no importa, porque el dinero más antiguo utilizado hasta la fecha, el oro, tampoco tiene nada de eso. Entonces, ¿qué le da valor a Bitcoin? ¿Es puro humo? ¿Por qué Bitcoin y no una copia de él? De todo esto hablo hoy con Manuel Polavieja en un pod muy útil para poder razonar este tipo de críticas comunes sobre Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Esta semana he dedicado algo de tiempo a revisar compras de Bitcoin que he ido haciendo en estos años. A principios de 2019 dejé de acumular Bitcoin en grandes compras y empecé a apilar satoshis. Primero empecé con 50 a la semana, luego por 100, siempre manteniéndome en unos límites razonables para mi economía. Mientras hacía esto, no podía dejar de sonreír mientras lo analizaba, quiero decir, porque es alucinante lo bien que funciona esta práctica de apilar satoshis a lo largo del tiempo. Bitcoin subía, Bitcoin bajaba y eso da igual, porque con la perspectiva de 2 años, poco importa haber comprado a 9.000 y que luego te bajase a 7.000, ¿no? Que en aquellos momentos podría parecer dramático. Una gran forma de apilar satoshis de forma recurrente es hodlhodl.com. Es ideal porque te permite comprar de otros bitcoiners sin tener que ceder información personal y con todas las garantías de que nadie te va a engañar e irse con tu dinero o satoshis, ¿no? Hodl puede intimidar la primera vez, pero cuando ya lo has utilizado, luego es muy sencillo. Si no encuentras la oferta que desees, no desesperes. Pon una tú y espera a que algún vendedor la tome. Hodl es como un tablón de anuncios, pero con la seguridad de las multifirmas de Bitcoin. Empieza a apilar satoshis entrando a hodlhodl.com y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es otra empresa bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalo de una lista enorme de establecimientos. También puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo y para rematar te permite enviarte liquidez en Lightning Network si es que ya estás en el juego de la segunda capa de Bitcoin. Cada semana cuando preparo esta parte de la intro reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo que me sorprende. Esta semana he alucinado con la cantidad de tarjetas regalo que tienen para gamers. Desde las comunes gift cards para PlayStation, Nintendo o Steam, a las exclusivas para videojuegos como Fortnite, League of Legends, Minecraft, Monster Hunter o Final Fantasy. No esperes a que te siga contando yo servicios y échale un vistazo tú mismo a Bitrefill. Sigue el link de la descripción y ya verás que te sorprenderás viendo otros conocidos servicios como IKEA, Amazon, Rituals o Zalando. Todo para comprar con Bitcoin, sin KIC y sin preguntas. Muchas veces escribimos posts, grabamos podcasts y vídeos remarcando las grandes diferencias que existen entre oro, moneda fiat y Bitcoin. Pero se habla muy poco de una característica que han compartido los tres dineros y que los han erigido como hegemónicos en algún momento de la historia. Bueno, o esperemos que lo hagan con Bitcoin. Esta característica es su utilidad para facilitar el intercambio. En el pod de hoy, Manuel traza un itinerario desde las críticas del respaldo y del valor intrínseco de Bitcoin hasta el verdadero valor de la invención de Satoshi. Repasaremos por qué intercambiamos, el concepto del coste del intercambio, la aparición del medio de intercambio como registro de la propiedad, bienes económicos, el concepto del coste de atesoramiento, características objetivas sobre la utilidad de Bitcoin, oro y fiat como medio de intercambio y por qué copiar a Bitcoin no sirve. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en el podcast de nuevo. Sí, hace unos cuantos programas ya, porque
Estamos, pues eso, en la centena y creo que los de BISC estaban alrededor del número 20, o sea que bien, casi 2 años desde que hablamos. Uf, cómo pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Pasa el tiempo y de hecho, cuando pienso en todo lo que pasaba en la escena Bitcoin en aquellas épocas, ¿no? Pues digo, ostras, ¿cuánto ha cambiado todo, ¿no? Esto era 2019 a principios, creo, o no, mediados. Y bueno, ¿no? La aceleración que ha tomado todo con Michael Saylors y Elon Musk. eh, Aunque sea una pregunta un poco off podcast, ¿qué te parece cómo está, o sea, toda esta entrada de estos grandes compradores? Pues por un lado la verdad es que es un poco el guión que muchos tenían ya previsto, ¿no? Es decir, que en un momento dado para que el precio pudiera reaccionar al alza ya tenía que entrar pues gente con tesorerías fuertes, ¿no? Porque a partir de una capitalización de mercado para que el precio se pueda mover, ya no basta con retails y con gente que, bueno, pues pone ahí pues $1.000, 5.000 eurillos y tal, aunque sean muchos, que tampoco pueden ser muchos, pues eso ya no basta, ¿no? Pero es un poco parte de lo esperado. Quizá también se magnifica mucho en las noticias, eso es muy de, porque todo esto es muy, pues que si entra Elon Musk, esto queda muy bien en los titulares y trae muchos clics y todas estas cosas, pero... Y yo creo que lo interesante quizás sea pues un poco lo que no, la parte del iceberg que no se vea, ¿no? Que eso, pues yo no tengo ni idea, pero eso quizás sea lo relevante, o sea, hasta qué punto empresas más o menos grandes están poniendo su tesorería en Bitcoin, y que no dicen nada, pues porque lo hacen, toman la decisión y lo hacen y no se lo cuentan a nadie, ¿no? Son empresas más pequeñas o más discretas. No se lo cuentan también a nadie para tampoco influir en el precio, ¿no? O en el FOMO que pueda generar y van acumulando como seguramente hizo Tesla antes de comunicarlo, ¿no? Por detrás y callandito ir acumulando. Pero bueno, centrándonos un poco en el tema principal del pod de hoy, eh, te he querido invitar y poder charlar contigo porque en este tiempo que vamos hablando por privado, pues hay un tema que siempre sobrevuela, ¿no? Nuestras conversaciones, además, que siempre empiezan porque yo tengo dudas y yo te consulto y un poco tú me las aclaras. Y este pod, pues lo que pretendo es hacer un poco públicas, ¿no? Estas charlas, porque creo que son muy interesantes y que tocan unas críticas, yo diría que las más comunes, aunque quizá poco reflexionadas, o sea, sí, las críticas así como más rápidas que le salen a la gente sobre Bitcoin. ¿Cuáles son estas críticas? Pues las habremos escuchado todos muchas veces. Son como un grupo de 3 críticas que están muy relacionadas. Una es la de Bitcoin no tiene respaldo. Detrás le viene la coletilla, no tiene respaldo, y es que encima no tiene un banco central detrás, o sea, eso es puro aire, ¿no? Y acaba por aparecer la ya famosa es que Bitcoin no tiene valor intrínseco. ¿Qué base crees que tiene este tipo de críticas, la del respaldo y la del valor intrínseco? Pues a ver, estas críticas están basadas pues en la experiencia del día a día en que, bueno, pues no solo la gente de la calle, sino los economistas, pues desde hace muchos años estamos acostumbrados a que la moneda está respaldada por un banco central. Entonces es como lo normal, ¿no? Entonces cuando aparece algo que no está respaldado por un banco central, pues dicen, oye, esto está sin respaldo, ¿no? Entonces es... que salga esa crítica, pues yo creo que hasta cierto modo natural. Luego, la parte de que no tiene valor intrínseco, a ver, ahí hay dos formas de verlo. Yo creo que la más habitual y yo creo que la que hay que entender por parte de la comunidad de economistas o la comunidad financiera es que o no tiene un cash flow, o sea, pues como una casa que no te da una renta por el alquiler o como unos bonos que te dan intereses, unas acciones que te dan dividendo, o en su defecto que no tiene
una utilidad en sí mismo, pues como puede ser el trigo que te lo comes, o el oro que se supone que sirve para joyería o, o usos industriales. Claro, esa pregunta pues suele salir porque todo lo que estamos acostumbrados o tiene una cosa o tiene otra. Entonces, pues a Bitcoin no se le ve ninguna de estas, ni se le ve que esté respaldado por un banco central, ni tiene ningún cash flow, ni nadie le ve una utilidad como puede tener el oro, como puede tener la sal o el ganado, ¿no? En las épocas en que aquello se usaba como medio de cambio, como dinero. A Bitcoin no le respalda nada, pero es que al oro tampoco, digamos, ambos son bienes presentes, o sea, se respaldan ellos mismos con su existencia, digamos así, ¿no? No tienen una entidad que les dé respaldo, porque a diferencia del dinero fiat, no son deuda que deba estar respaldada por un tercero, ¿no? Entonces, aceptando o sea, esa por la parte del respaldo, pero aceptando que la parte del valor, que no es intrínseco de las cosas, ¿no? Esto lo comentábamos el otro día con Óscar y nos lo explicaba, bueno, es bastante conocido lo del valor subjetivo de las cosas, pues entendiendo que el valor no es intrínseco, sino subjetivo de cada persona. Entonces, ¿qué podríamos decir que le da valor a algo como Bitcoin? Pues, claro, en el caso del oro, efectivamente, no necesita respaldo porque se le supone una utilidad en sí mismo, que esa utilidad es la que haría las veces, entre comillas, de respaldo, ¿no? De respaldo en lo que es su valor. Eh, pues porque tiene demanda esto pues para joyería, ¿no? Lo que yo creo que se pierde de vista y pierden de vista prácticamente, esto suena igual muy, muy osado decirlo, ¿no? Pero yo creo que pierden de vista prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico y habría que hacer la excepción, como casi siempre, en Karl Menger y que luego pues, no se le entendió bien. Es que tanto el oro como Bitcoin, incluso la moneda fiat, si nos olvidamos de su respaldo, su valor o su utilidad está en que facilita el intercambio, en que reduce los costes de intercambiar. Y ahí lo que yo echo muchísimo de menos es que se valore el intercambio, lo que nos aporta el intercambio, todo lo que se tiene que valorar. Yo creo que se tiene, bueno, pues el intercambio, bueno, pues sí, intercambio esto por aquello, porque más o menos vale lo mismo. Si te pones ya un poco más científico, dices, no, hombre, sí, al final yo intercambio porque lo que recibo vale más que lo que entrego, ¿no? Y la otra parte lo mismo, los dos salimos ganando. Pero no se le da tampoco mucho más allá de eso. Es como que, o se dice también que si algo sirve como intercambio, pues alguno dice, bueno, pues sirve para lubricar, ¿no? El intercambio para que sea más fácil. Pero yo creo que se minusvalora muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el valor que nos aporta el intercambio. Posiblemente es porque sea una de estas cosas que son exponenciales y que a todos nos cuesta ver, ¿no? Todas estas funciones exponenciales nos cuesta mucho verlo, sobre todo cuando es el intercambio de muchísimas personas y de muchísimos bienes, ¿no? Entonces, eso incrementa el valor o nuestra riqueza de forma exponencial. Claro, si dependiendo de cómo tú veas de valioso el intercambio, la herramienta que facilite el intercambio o los costes que ahorre, pues te será más valiosa menos. Si tú crees que el intercambio aporta poco, pues a lo que facilita el intercambio, pues aporta poco. Pero si crees que el intercambio aporta mucho, pues entonces la herramienta que facilita el intercambio tiene mucho valor. Quiero preguntarte más por esto, porque la primera vez que te lo leí, ¿no? En nuestras conversaciones, pues me quedé un poco fuera de lugar, ¿no? Decir, ostras, el valor del intercambio. Y sí que es verdad que tienes que hacer como esa abstracción de entender, ¿no? De ponerte desde el punto de vista económico, que como decía el otro día Óscar Vara, pues los humanos generamos necesidades y luego el sistema económico, la economía, es la forma en la cual se produce la generación de todo aquello que satisface nuestras necesidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí entiendo que en ese punto de satisfacer nuestras necesidades aparece el comercio y el intercambio, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo explicarías para ti? Porque dices que depende, ¿no? De cómo lo valore el individuo el valor del intercambio, pero para ti,
¿Qué nos aporta el intercambio? ¿Qué es esto del valor del intercambio? Mira, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Pues imagínate eh, que yo tengo dos abrigos exactamente iguales, de estos abrigos buenos que duran toda la vida, ¿vale? Y que del mismo color y tal, con lo cual no me aporta nada usar uno que otro, pues por lo que sea, por la razón que sea, he acabado teniendo dos. Y bueno, pues evidentemente pues uso uno y me va a durar toda la vida. Y el otro pues lo tengo ahí guardado, por si acaso. Tal. Imagínate que tú tienes dos bicicletas también iguales, por la razón que sea, pues has acabado teniendo dos. Dos bicicletas duraderas, de estas que duran toda la vida y que, bueno, pues que tienen la misma función. Para mí, mi primer abrigo y para ti, tu primera bicicleta, pues son muy útiles, pero la segunda, mi segundo abrigo o tu segunda bicicleta, ¿qué utilidad tiene? Sí, la tienes ahí por si acaso se te estropea o lo pierdes y tal, pero mientras no te pase eso, casi que es un coste porque te ocupa sitio, ¿verdad? Ahora, si nosotros intercambiamos el abrigo que me sobra a mí y la bicicleta que te sobra a ti, tu riqueza se incrementa muchísimo, porque de repente satisfaces, como decía Óscar ayer, que lo explicaba fenomenal, de repente de tener dos abrigos que no te satisfacen la necesidad de abrigarte mejor por tener dos que por tener uno, porque el abrigo me va a durar siempre y no puedo llevar dos, no hace tanto frío como para llevar dos a la vez. A de repente satisfacer dos necesidades distintas, porque la riqueza no es el acumular cantidades, pues acumular, pues tengo 100 abrigos, soy más rico, ¿no? Pues si tengo 100 abrigos, pues probablemente sea casi igual de rico que si tengo solo uno. En este caso de que el abrigo me dura toda la vida, ¿no? Que es lo que explicaba ayer Óscar muy bien sobre la utilidad marginal, ¿no? Que cada unidad adicional pues te aporta menos. Eh, entonces, ¿dónde está la riqueza? En la diversidad de la satisfacción de necesidades, es decir, que tengo abrigo, que tengo bicicleta, que tengo una tele, que tengo luz, que me puedo calentar, o sea, que las necesidades el número de necesidades que yo satisfago son muchas. Y el intercambio lo que permite es satisfacer un grandísimo número de necesidades. ¿Por qué? Porque yo me especializo en una cosa, tú te especializas en otra, el de más allá se especializa en otra. Cuantos más seamos, y esto ya aquí empieza ya esta función exponencial, cuantos más seamos, más necesidades podemos satisfacer y el intercambio es lo que permite que yo pueda acceder a los bienes que alguien muy especializado que no tiene nada que ver conmigo, yo pueda disfrutar. También he leído algo relacionado con el intercambio. O sea, por lo que has dicho ahora, entiendo cuál es el valor, ¿no? Nos permite, intercambiando, podemos satisfacer más necesidades. Pero luego también hay el coste del intercambio. ¿Qué sería este coste? Claro, el coste del intercambio es que si tú tienes esa bicicleta y yo tengo ese abrigo, pero yo no sé ni dónde vives, ni quién eres, ni tal, pues claro, intercambiar ese abrigo por esa bicicleta, pues tendría que ir yo buscando a ver quién justo, yo necesito una bicicleta y ofrezco a cambio un abrigo a ver quién justo quiere lo contrario, ¿no? Entonces esto el coste de esto puede llegar a ser infinito, porque si yo nunca sé de ti, ni tú nunca sabes de mí, pues y por mucho que lo busquemos, no encontramos, esperamos tiempo, vamos de viaje a un pueblo de al lado para hacer ese intercambio, pues evidentemente dices, bueno, es verdad que a mí me interesa la bicicleta, pero no para recorrerme España entera, a ver quién quiere un abrigo a cambio de una bicicleta, ¿no? Entonces, al final ese coste es un coste pues en tiempo, en desplazamiento, en buscar. Por eso, existen los intermediarios que dentro de esto que yo decía antes, de lo poco que se valora el intercambio, tanto culturalmente, incluso científicamente, que los intermediarios se ven como alguien, se ven como cosa negativa, ¿no? Como, Un oye, pues mira, parásito. sí, sí, se ve como parásitos, que estos, pues probablemente por no hacer nada, oye, se llevan una parte, oye, qué morro, ¿no? Esto se veía el año pasado también estuvo mucho en las noticias con el tema de los agricultores y las distribuidoras, los hipermercados, los mayoristas, que claro, que pues la diferencia del precio que en origen al, hasta que llegaba al consumidor, pues que era muy grande, ¿no? Y porque no, realmente tendemos a valorar muy poco la función que hacen
los intermediarios que al final que no es otra que poder tener esa diversidad espectacular en la satisfacción de muy distintas necesidades, que eso es lo que yo creo que en general se minusvalora de una forma exageradamente desproporcionada. A ver, si volvemos un poco al ejemplo de la bicicleta, es que podríamos decir, se podría llegar a decir que nosotros hacer el intercambio somos el doble de ricos. Si la necesidad de abrigarse y la necesidad de desplazarse más o menos la valoras igual, si pudiéramos medirla, dice, pues la utilidad de abrigarse tiene 3 y la utilidad de desplazarse en bicicleta tiene 3. Como el segundo abrigo y la segunda bicicleta valen prácticamente 0 porque no te satisfacen ya ninguna necesidad, si cada una de esas cosas vale 3, pasaríamos de tener una riqueza de 3 a tener una riqueza de 6 cada uno. O sea, el doble. El doble. Mientras que lo que tendemos a pensar es que más o menos el abrigo y la bicicleta valen lo mismo y por eso las intercambiamos y más o menos seguimos siendo casi igual. No. Mi opinión es que la riqueza se aumenta muchísimo. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? El coste del intercambio, en esto que has dicho, ¿no? Que seríamos el doble de ricos si valorásemos bicicleta y abrigo con el mismo valor. El coste del intercambio sería como, intentándolo pasar a números, si nos costase mucho realizar el intercambio porque te he encontrado, pero tú estás en Córdoba y yo en Barcelona y bueno, entre que voy y no voy, pues es como que le voy restando valor a ese abrigo o bicicleta. Lo podríamos hacer esta abstracción de pensar eso, que si la fricción en el intercambio es muy alta, me va a empezar a no compensar o la necesidad que satisfago empieza a ser de menor valor. Bueno, no es que sea la necesidad de menor valor, sino que, o sea, para mí, pongamos que tanto la bicicleta como el abrigo valen 3, evidentemente el segundo abrigo y la segunda bicicleta para cada uno de nosotros vale 0, pero cuando intercambiamos es cuando ya empieza a valer 3 también. La cuestión es que si el intercambio, el esfuerzo del intercambio, desplazarte y tal, pues el coste de la gasolina, pues también es 3, pues dices, pues ya no me empieza a compensar, ¿no? Porque sales lo comido por lo servido. Entonces, ese es el problema, que la ganancia, que el coste de intercambiar empiece a comerte la ganancia de intercambiar, pues es cuando ya no te empieza a interesar. Sin embargo, si de repente encuentras a alguien, oye, yo a ti te pago 0,2 y tú me consigues una bicicleta, ¿no? Y facilitas el intercambio, pues joder, pues mira, pues me sale muy bien, ¿no? Porque gano este valor de 2,8 por tan solo pagar 0,2, ¿no? O sea, Esta necesidad de satisfacer necesidades y que por lo tanto le damos un alto valor al intercambio, ¿es lo que acaba propiciando la aparición del dinero? Sí, bueno, a ver, hay otras formas de intercambiar también. Porque podemos intercambiar también a crédito, que eso pues, es una forma muy habitual pues entre familias y amigos. Oye, pues yo qué sé, yo me encargo de planchar y no sé quién se encarga de cocinar, y no son cosas que se intercambien en el mismo instante, sino que hoy yo hago una cosa y mañana pues la otra persona lo hace por mí, ¿no? Eso eso es una forma muy habitual de intercambiar. Pues antiguamente en las tribus era lo más habitual, que había pues una división de tareas y cada uno, pues según su especialidad o según lo que tocara, pues proporcionaba unos bienes que luego él sabía que, bueno, pues si yo me pongo enfermo, el curandero me va a curar cuando yo me ponga enfermo o cuando tenga una herida, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cuándo aparece el dinero? Cuando ya estos entornos pequeños de la familia, los amigos o la tribu, donde el crédito funciona porque hay mucha confianza entre todos y nos vigilamos los unos a los otros, pues cuando sales de ese entorno y de nuevo, como hablábamos antes, empieza a haber ya muchas personas, cada una especializada, a las que a lo mejor pues tú ves una vez y luego no vuelves a ver, pues hace falta algo, una herramienta para intercambiar que no depende de la confianza. Y ahí es donde entra el dinero, ¿no? El dinero en un principio el trueque al contado, es decir, yo te doy huevos por tomates. El abrigo por la bicicleta, ¿no? El abrigo por la bicicleta, efectivamente. O ya cuando
esto ya es un proceso más que históricamente por prueba y error te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que funcionan mucho mejor como dinero, como medio de intercambio. Es como que empezamos a acumular otros bienes porque consideramos que nos va a ser más sencillo si la sal está valorada, pues aunque yo no necesito sal porque tengo sal para aburrir, pero empiezo a acumular sal intercambiándola por los bienes que yo produzco para luego con esa sal intercambiar con lo que quieran, por cualquier otra cosa que me vaya a cubrir a mí una necesidad. Claro. Y ahí es muy natural, volviendo un poco al tema del valor intrínseco, pues es lo más natural del mundo, que cuando empezamos a experimentar con eso, pues lo experimentes sobre bienes que ya sirven para otra cosa, eh, porque esto de inventar un medio de intercambio así de forma abstracta, pues, hombre, yo creo que no tenemos tanta imaginación, ¿no? Yo desde luego no. Yo desde luego no. Ahora es fácil ver con toda la historia, ¿no? Pues ver cómo se ha llegado a eso, ¿no? Pero inventártelo así de primeras, pues yo lo veo como muy complicado. Ahora, empezar a experimentar, como dices tú, pues con la sal, con el ganado, con cosas que se utilizaban para otros, como otras utilidades, pues tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a elegir cosas que tienen utilidad precisamente para intercambiar. La sal, pues, por ejemplo, porque no se estropea, ¿no? Porque claro, si tú tienes que hacer un intercambio a largo plazo, pero lo que estás utilizando, pues se pudre a los pocos días, pues, tiene un coste muy alto, ¿no? Porque lo estás guardando y mientras lo guardas se estropea y cuando resulta que lo quieres intercambiar dentro de 10 días, pues resulta que no tienes nada. Pues no es cuestión, ¿no? Es un dinero perecedero, ¿no? Claro, hombre, si resulta que vas a intercambiar enseguida, pues a lo mejor te da igual, pero nada que lo quieras guardar, pues hombre, te interesa que sea mínimamente duradero y tal. Que también sea divisible, porque si ahora yo quiero intercambiar, pues por algo que valga la mitad, pues con la sal es fácil, ¿no? Divides dos montones y, oye, pues ya está. Sin embargo, si esto, por ejemplo, con el ganado era un problema, porque ¿ahora qué hago? Corto la vaca por la mitad, esto es un lío, ¿no? Yo todavía no quiero matar la vaca, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad y dependiendo del momento, pues se va de forma caso natural, pues se va eligiendo lo que es más fácil de intercambiar. Esto es lo que ya luego se llama la intercambiabilidad de los bienes o la liquidez de los bienes, lo que es más fácilmente vendible. Pues lo que es más fácilmente vendible, pues acaba siendo pues, más útil para el intercambio, porque el intercambio consiste en eso, ¿no? En vender, en comprar, en intercambiar. Eh, Voy a hacer un alto porque o sea, el valor de las... Aquí estamos hablando del valor del intercambio, pero el valor de las palabras es muy potente y al menos me es muy importante para consolidar conocimientos, ¿no? Entonces, el término medio de intercambio es algo que te cruzas muchísimo en Bitcoin, ¿no? Porque no, es que Bitcoin es solo reserva de valor, tiene que ser medio de intercambio y luego a lo mejor será unidad de cuenta. El medio de intercambio lo acabamos de explicar ahora mismo. O sea, es en una civilización, en una tribu, se pueden hacer intercambios a crédito, se puede hacer también intercambios directos, que son los de trueque, pero llega un momento donde, porque o no encajan las cantidades o lo que sea, que empezamos a utilizar otro bien como medio de intercambio, ¿no? Que es lo que hablábamos ahora de la sal. Y eso es lo que ahora, así en forma general, llamamos dinero. Una cosa que te he escuchado también decir del dinero, creo que tienes también un artículo sobre ello, es que acaba funcionando, o sea, este medio de intercambio, ¿no? Acaba funcionando como un registro de la propiedad. Esto a mí, o sea, me dio que pensar, pero me gustaría saber cuál es tu acercamiento a esto. Sí, a ver, esto es una idea que en una discusión en Twitter con David Andolfato, que es un investigador de la Reserva Federal de San Luis, que es, bueno, es una persona que sabe muchísimo y sobre todo yo les recomiendo que lo sigáis a los oyentes porque
porque es además muy abierto bueno, y además le preguntas cosas y él siempre es muy atento. Está muy pendiente también de Bitcoin, desde una perspectiva además muy neutral. Él no, ni lo defiende ni lo ataca, sino que, bueno, pues hace muchas preguntas muy interesantes y tal. Lo observa. Sí, lo observa y hace pues preguntas que a lo mejor a muchos bitcoiners, yo creo que a muchos le molestan, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? El cuestionar y tal. A veces también destaca pues cosas buenas de Bitcoin y es muy interesante, ¿no? Entonces él hablaba del dinero como memoria colectiva, ¿no? Entonces a raíz de ahí yo pues le estuve dando vueltas y leí un paper suyo donde lo explicaba por qué funcionaba como memoria histórica. Memoria histórica en el sentido de decir, oye, el dinero como que demuestra que tú has hecho cierto trabajo, porque si no, no tendrías ese dinero, con lo cual, bueno, pues yo te lo acepto porque creo que tú has trabajado y te lo has ganado y entonces, por tanto, tiene valor. La razón por la que me puse a pensar es porque a mí esa perspectiva no me gustó nada, porque yo creo que cuando tú demandas, cualquiera demandamos dinero, pues es por el valor que va a tener en el futuro. Nos da, la verdad, bueno, nos da un poco igual cómo se lo haya ganado el que se lo ganó, ¿no? A ti lo que te interesa es decir, bueno, a mí esto me va a satisfacer a mí mi necesidad de intercambiar mañana o de intercambiar dentro de un año, va a conservar el valor, lo voy a vender bien, eso es lo que te interesa, ¿no? Te interesa mirando de cara al futuro. Entonces, yo ahí lo que sí que creo que si no es un registro de memoria o de un registro de lo que cada uno ha hecho por la sociedad, lo que sí es un registro de la propiedad. O sea, un registro muy eficiente de la propiedad, porque evidentemente todos los bienes económicos registran propiedad, porque un bien económico es un bien económico porque lo posee. Si algo no es un bien económico, no satisface ninguna necesidad y además no es escaso, pues nadie quiere poseerlo, ¿no? ¿Quién quiere poseer el aire que respiras? El aire que respiras es un bien, pero no es económico porque no es escaso, o yo qué sé, pues piedras que hay, pues eso no lo posee nadie porque no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero cuando una cosa es un bien económico, evidentemente, automáticamente tiene un propietario, es decir, no hay bien económico sin propietario ni propietario sin bien económico. Eso es casi un axioma, ¿no? Se podría decir. Pero hay bienes económicos que son mucho más eficaces a la hora de registrar y transmitir la propiedad. Por ejemplo, a ver, un bien donde la oferta sea muy variable, donde pueda incrementar muchísimo, pues como registro de la propiedad es un poco chicle, ¿no? Es decir, pues yo tengo esta parte del pastel, pero resulta que el pastel de repente se multiplica por 7, pues como registro de mi parte del pastel, pues es una porquería, ¿no? Porque enseguida se me ha diluido mi parte. Luego, si es muy malo para transmitir, que es lo que le pasaba a los sistemas anteriores a Bitcoin, descentralizados, que no conseguían resolver el problema del doble gasto, pues si resulta que yo te lo transmito a ti, pero resulta que luego yo, en el fondo, aunque te lo he transmitido, se lo puedo volver a pagar a otro, pues como transmisión de la propiedad, pues también es muy malo, ¿no? Hay que resolver ese problema del doble gasto, que hasta entonces siempre se había resuelto con una entidad central. Decía, oye, pues si lo tiene Lunaticon ya no lo tiene Manuel. No puede estar en los dos sitios a la vez. Entonces, como registro de la propiedad, tiene que ser bueno. Hay básicamente dos sistemas, históricamente hay dos sistemas, que es el sistema, por así decirlo, el sistema token, que es pues con monedas de oro, o con trocitos de oro, con pepitas, y el sistema libro, que es pues que alguien apunta, y dice pues Lunatic tiene 7, Manuel tiene 2, tal. Hay esos dos sistemas, ¿no? El sistema por libros, por anotaciones en cuenta, requería de un ente central, y el sistema token, pues de sal, de oro, de trigo, de lo que sea, es descentralizado, pues cada uno tiene su parte y ya está, ¿no? Entonces, la parte del pastel, claro, depende mucho entonces de la oferta y la demanda, sobre todo también de la oferta, ¿no? Que la oferta no sea demasiado variable, porque entonces, si es demasiado variable, es un reajuste de la propiedad bastante malo. Luego, las cosas que son físicas tienen un problema en la transmisión de la propiedad cuando es a gran distancia, pues un coste muy alto, ¿no? En la época que no existía el telégrafo, pues bueno, pues daba un poco igual, porque tampoco podías acelerarlo mucho más, ¿no? De pasar de mano en mano
una moneda de oro, una moneda de plata. Pero en el momento que ya empieza a haber comunicaciones, pues correo, ya luego un correo más o menos eficiente y mínimamente rápido, pero sobre todo ya con el telégrafo en el siglo XIX, pues de repente el dinero tipo token, que es más descentralizado, pues se vuelve comparativamente enormemente caro con el de las anotaciones en cuenta, ¿no? El tipo libro. Entonces ahí ya pues podemos ver por qué desde entonces hemos tenido estos sistemas centralizados de libro, pues evidentemente son en la transmisión de la propiedad infinitamente más eficientes. Ahora, con Bitcoin, pues esto hemos vuelto casi, como por así decirlo, una cosa híbrida, ¿no? Está entre el token y el libro. Es una mezcla que tiene, entre comillas, lo mejor de los dos mundos. Por eso yo creo que Bitcoin es muy interesante porque es un registro de la propiedad genérico de unidades de Bitcoin muy eficiente, con lo cual es muy útil para intercambiar, porque al final intercambiar es dos cosas, o poseer o transmitir la posesión. O sea, poseer sobre todo cuando es un medio de intercambio indirecto, pues entre que haces la primera pata del intercambio, tienes que poseer el medio de intercambio durante X tiempo, puede ser una hora o pueden ser 7 años, y luego volver a transmitir la propiedad. O sea, intercambiar al final tiene que ver todo con la propiedad. O sea, con tener y con transmitir lo que tienes. Uh-huh. Con tener algo que sea un medio de intercambio o con tener lo que realmente deseas intercambiar al final, ¿no? Claro, pero la cuestión es que si algo tiene las características para gestionar muy bien la propiedad, tanto la tenencia como la adquisición y transmisión, eso es lo que hace que se convierta en un medio de cambio. O sea, es que de repente digamos, ostras, la necesidad de intercambiar, qué bien me lo satisface eso. Y entonces, como te lo satisface muy bien, estás dispuesto a demandarlo y entonces ahí ya se convierte en un medio de cambio porque es muy bueno en gestionar la propiedad, tanto en mantenerla como en transmitirla. Esa es un poco la visión que yo quería transmitir con aquel artículo, ¿no? Esa utilidad que tiene un registro de la propiedad que sea muy bueno, aunque sea un registro de la propiedad en genérico. Es aquí donde, o sea, el hecho de que tú puedas tener un medio de intercambio y que vayas a tardar en volverlo a utilizar, ¿no? Y antes has dicho, cuando demandamos dinero es porque va a tener un valor en el futuro. O sea, cuando algo se conserva, no físicamente, sino que conserva el valor en el tiempo, es como una cualidad indispensable para un medio de intercambio. Y no sé si habría alguna otra cualidad que sean como necesarias. Sí, bueno, a ver, la conservación de valor es la consecuencia. Es la consecuencia. El origen de por qué algo, luego habrá que verlo, porque al final el valor es una cuestión que le tienen que otorgar pues las distintas personas viendo que verdaderamente es útil para eso, ¿no? Pero la causa, o sea, lo primero es que las cualidades intrínsecas de la cosa sirvan para que sea buen registro de la propiedad y para conservar el valor. Claro, si va a ser un intercambio muy largo en el tiempo, pues es necesario que conserve el valor. Pero para que conserve el valor tiene que haber otras cualidades previas. Por ejemplo, que no se deteriore, que no se estropee. Es lo más fácil de ver, creo yo, ¿no? Cuando hablábamos antes de que no es lo mismo la sal, que es duradera, aunque también tiene sus problemas, porque pues, si por lo que sea tienes una inundación se te disuelve toda, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es duradera, comparada pues con, yo que sé, una fruta muy delicada que enseguida se te pudre, ¿no? Pues ya hay que partir de esa, o sea, es un punto básico, ¿no? Que sea, sobre todo si es un intercambio que puedes pensar que va a durar un tiempo entre que haces una primera parte del intercambio, o sea, es decir, entre que vendes tu mercancía y vas a comprar luego la que necesitas, pues si eso va a pasar tiempo, sobre todo si es incierto, pues necesitas que la cosa sea duradera. Luego aquí va muy relacionada el tema de la oferta, porque eso, claro, la relación entre la oferta y la demanda afecta al precio de la cosa, al valor de esa cosa, ¿no?
Entonces, si entre que yo hago entre que vendo mi mercancía, obtengo el medio de intercambio y voy a comprar esa otra cosa que necesito, claro, si la oferta crece muchísimo, mi parte de la propiedad del pastel pues se ha diluido, con lo cual ahí ha aumentado un montón la oferta y he perdido valor. Entonces, la oferta una buena equilibrio entre la oferta y la demanda, pues es imprescindible también, ¿no? Y luego pues ya también la divisibilidad, la posibilidad de guardarlo de forma segura, claro, cosas que tengan stocks de oferta muy grandes para poder tener una parte significativa de todo el pastel de la propiedad de esa cosa, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, hierro o trigo, pues tienes que tener una gran cantidad para a lo mejor no almacenar demasiado valor y eso cuesta mucho acarrearlo o atesorarlo o asegurarlo, ¿no? Ahí empiezan las características habituales que se suele hablar, ¿no? De los medios de intercambio, de la divisibilidad, la oferta, etcétera, ¿no? Pero que yo creo que todo eso tiene que ver, como decíamos antes, con el registro con ser un buen registro de la propiedad. O sea, es decir, si la oferta es muy grande y te cuesta mucho almacenar cada unidad de ese registro, pues es un registro caro, ¿no? Porque te cuesta, bueno, tienes que tener un almacén, pues, para almacenar esa cosa, ¿no? Este es el famoso coste de atesoramiento. Exacto, el coste de atesoramiento, que es el coste de tener esa cosa. ¿Cuánto me cuesta a mí tener ese medio de intercambio? No me cuesta lo mismo atesorar una cantidad X de trigo que atesorar una cantidad X de oro, que atesorar una cantidad de Bitcoin, que es intangible, o atesorar una cantidad de moneda fiat, que también, en general, si no dejamos los billetes aparte, si es una anotación en cuenta, también es intangible. La moneda fiat es muy barata de atesorar, tiene otros problemas, pero ese no lo tiene. La moneda fiat tiene el problema de la oferta, evidentemente, de la inflación, ¿no? O incluso el impago, que te levantes un lunes por la mañana y con nocturnidad a fin de semana y alevosía, pues resulta que el lunes ya los pesos no son pesos, sino que es el nuevo peso, el nuevo bolívar y lo que tenías ya no. Pero bueno, que para ser justos, la parte del atesoramiento sí que de almacenamiento, por así decirlo, no tienen ese problema. Bueno, has dicho, repasando algunas que has dicho, la oferta, que eso es lo que lleva a la relación o a esta palabra que tanto se utiliza en Bitcoin de la escasez, ¿no? La durabilidad, divisibilidad y el coste de atesoramiento. Todos esos que has mencionado son los costes de atesoramiento. Todos esos que has mencionado. O sea, si por ejemplo una cosa que no es duradera y se me oxida y se me destroza un 3% al año, pues tengo un coste del 3% al año con esa cosa. Ah, vale, o sea, todo forma parte del coste de atesoramiento, que es... O sea, sería, en el caso de la bici y el abrigo, es como que tú me dijeras, no, yo no quiero una bici, ¿vale? Si tú quieres mi abrigo, a mí tráeme trigo, ¿no? Entonces yo tendría que hacer esos números de decir, bueno, vale, entre que consigo el trigo y lo intercambio, yo tendría que evaluar qué valor de esas, en teoría, 3 unidades de valor que yo tendría de trigo, pues qué valor me va a perder, ¿no? Hasta entregártelo a ti, para ver si me compensa o no. Claro, hombre, en este caso, como ya tenemos el acuerdo, se supone que como sería rápido, pues poco tiempo lo vas a tener tú en tus manos, ¿no? Pero sí, el coste de atesoramiento es ese tiempo intermedio en que tú tienes que guardar ese medio de intercambio. Es ese coste que tiene que ver sobre todo con el tiempo, pues. ¿Y en el tiempo qué es lo que puede pasar? Pues el coste de almacenamiento, que crezca la oferta, típicamente en la moneda fiat, pues ese coste es la inflación, la posibilidad de que se impague, por ejemplo, también utilizamos como medios de intercambio a largo plazo, que no son dinero, los bonos, un bono soberano o un bono corporativo. Es el riesgo de que en algún momento, cuanto más tiempo lo tengas, el riesgo de que en algún momento pueda haber un impago, parcial o total, pues ese es un coste de atesoramiento, que por así decirlo, si lo tuvieras que asegurar, que eso se puede asegurar, que para eso se inventaron los famosos CDS o Credit Default Swaps, pues sería un coste, pues lo tendría asegurado y me costaría X al año. Todos esos costes que tienen que ver con el tiempo son los costes de atesoramiento, que son distintos
que los costes del intercambio, es decir, bueno, pues oye, te tengo que mandar una transferencia, la transferencia cuesta X, pues ese es el coste de la transferencia, o me tengo que desplazar para llevarte no sé cuántos billetes de euro, no sé cuántas monedas de oro, pues ese desplazamiento sería el coste del intercambio en sí, ¿no? Que no es en el tiempo, sino, si quieres llamarlo, es el coste del intercambio en el espacio o el coste interpersonal. El atesoramiento es el coste temporal. Podríamos decir que, porque tenemos estos dos costes, ¿no? Entonces podríamos decir que el coste de atesoramiento es como intrínseco a las cualidades de lo que estamos considerando medio de intercambio. Sí, Y el coste de intercambio ya, o sea, también. sí, hombre, porque depende mucho de las características. No es lo mismo algo físico, por ejemplo, que algo digital. Algo digital es mucho más barato de transmitir. O sea, lo que es el cambio de la propiedad. O sea, una cosa es la tenencia y otra cosa es el cambio de propiedad. El cambio de propiedad, pues dependiendo de las cualidades, también afecta. ¿Qué pasa? Que el cambio de propiedad, dependiendo de, por ejemplo, que esto es lo que pasa con Bitcoin ahora mismo Bitcoin es, oye, pues relativamente caro adquirir una, ¿no? Tienes esas comisiones de transacción, relativamente caro, todavía es muy barato, ¿no? Pero si tú la estás utilizando como medio de intercambio a largo plazo, pues como vas a intercambiar hoy y vas a intercambiar a lo mejor dentro, pues yo qué sé, de 6 meses, un año o 3 años, ese coste pues se diluye en el tiempo muchísimo, ¿no? Lo que no se, los costes de atesoramiento no se diluyen en el tiempo, porque es lo contrario, a más tiempo pasa, más tienes, ¿no? Si es el bolívar venezolano, un coste de atesoramiento claro es la inflación. Cada día que pasa, si lo vas a intercambiar de un día para otro, pues oye, mira, a lo mejor no te afecta mucho. Pero si van a ser muchos días, pues es un coste que se va sumando y sumando y sumando y sumando. En el caso del oro, bueno, pues como con poca cantidad puedes almacenar bastante valor, bueno, pues tiene un coste de almacenamiento relativamente pequeño, pero bueno, va sumando día a día. Con el tiempo, pues al final acaba sumando. Son dos costes distintos, uno tiene que ver con el tiempo y otro tiene que ver con la transmisión entre dos personas, las personas que hacen el intercambio, pero dependen los dos de las cualidades de la cosa, sí, sí. Espero que te esté gustando mi charla con Manuel Polavieja. Te interrumpo un momento para hablarte de Shift Crypto, la empresa suiza productora de la genial wallet de hardware BitBox 2. Tener sponsors es algo bueno, pero también es una responsabilidad. Por eso selecciono bien con quién trabajo y solo añado a alguien cuando utilizo personalmente sus servicios o creo en ellos. He de decir que estoy muy contento con Shift, ya no solo por su BitBox 2, sino también porque veo que es una empresa que está en crecimiento técnico y también de servicios. Esta semana están haciendo una promoción, no sé hasta cuándo la verdad, pero es una promoción especial sobre herramientas de backup. Más allá de la BitBox 2, Shift ha ido incorporando a su lista de productos, por ejemplo, planchas, la Blockplate, ahora es suya, es propia, que es una plancha metálica para hacer backup, ¿no? Y que dure ante incendios y ante todo este tipo de catástrofes. También han diseñado unas pequeñas tarjetas, estas sí que son como de un tipo de papel, para anotar tus semillas y que aguantan mejor el paso del tiempo. Y por último, han incorporado también bolsas a prueba de manipulación, para que guardes pues, tus semillas, tus blockplates o tus dispositivos si quieres, y sepas si alguien ha consultado, ha metido mano, mientras tú no estabas. Diferentes herramientas que ahora están al 15% de descuento, no es tontería, ¿eh? Si quieres echarle un vistazo, sigue el link de la descripción y ya verás que cuando se te abre la web de Shift, arriba te aparece un cartelito que pone descuento de Backup Tools, Backup Solutions de Shift. Me parece una muy buena opción, así que si estás pensando en subir el nivel de tu seguridad, es un muy buen momento. Entonces, saltando directamente ya a las cualidades de Bitcoin, ¿cuál es el valor de Bitcoin, en tu opinión, con relación al oro y al fiat? Pues la utilidad de Bitcoin, y que es de donde luego deriva su valor, en mi opinión, es
porque es un registro de la propiedad muy bueno, excelente, y además es muy útil para los intercambios a largo plazo, que añado, son los más difíciles, porque a cuanto más tiempo pasa, más incertidumbre hay. O sea, al final, cuanto más tiempo pasa entre un evento y otro, más posibilidades de que pasen cosas raras, de que pasen más riesgo, más posibilidades de cambios. Entonces, los intercambios a largo plazo son los más difíciles. Ser una buena reserva de valor es algo que tiene, o sea, que satisface una necesidad pues muy acuciante, porque la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, pues el ser humano pues es increíble, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Entonces, Bitcoin es ideal para los intercambios a largo plazo y para mí, pues por los bajísimos costes de atesoramiento que tiene, es decir, los bajísimos costes relativos al tiempo que tú la posees. Es duradera, al ser digital, pues no se gasta, no se oxida, no es duradera. Al tener la oferta fija, comparado con el oro, no tienes un coste de que se diluya tu parte del pastel sobre el total. En el oro, históricamente, la oferta crece un 1,8% al año. Eso, si lo empiezas a sumar en 20 años, pues es un dineral. Con respecto al fiat, pues bueno, que vamos a hablar de la inflación del fiat, ¿no? Yo creo que no hace falta ni comentarlo. El fiat tiene una cosa que no tiene el oro físico, que es la posibilidad de impago, aunque el oro, si lo tienes en un ETF o entregado en custodia, Oro papel. el oro papel sí que tiene posibilidad de impago. Y recordemos que el oro, para ser eficiente en los intercambios, hay que digitalizarlo, hay que ponerlo en custodia para que sea muy, bueno, pues la cantidad de oro que yo tengo en el banco X, pues transmitírsela rápidamente a ti como una anotación en cuenta, ¿no? Porque si no, el oro físico, vamos, es carísimo, ¿no? Es inviable utilizarlo en una economía moderna. Con lo cual, ahí el oro, es verdad que el oro físico es un activo real, no es la deuda de nadie, pero a efectos prácticos, la utilización del oro en una economía moderna, como se utiliza por anotaciones en cuenta, que es la forma más eficiente de hacerlo, pues al final también tiene riesgo de impago en la práctica. Y básicamente, pues en el almacenamiento, pues el Bitcoin y Fiat pues son muy baratas de almacenar, porque no, al ser información digital, pues evidentemente es muy barato. El oro es un poco más caro, aunque tampoco es demasiado los costes de almacenamiento que tienen los famosos ETFs de oro y los custodios de oro, no sé si es un 0,2% al año o algo así. Es más gravoso el crecimiento de la oferta de oro, que es del 1,8%. Y básicamente esas son las diferencias de... Y la seguridad, ¿no? Que no sé si la has mencionado, pero debe ser, ¿no? También la seguridad, que a lo mejor con el fiat está más a la par, pero si la comparamos con el oro, atesorar Bitcoin es más barato en cuanto a seguridad que el oro. Bueno, con la seguridad hay otro concepto que sí, que eso es lo más que puedo decir, comentarlo, que es importantísimo, que lo comentábamos ahora por Twitter, que te preguntaba a ti un usuario. Y es que, claro, esto tiene mucho que ver con el riesgo que acabamos de comentar de contrapartida, ¿no? El riesgo de impago. El oro y el fiat, para funcionar, tienen que basarse en contratos y en la ley. Para garantizar la propiedad, ¿no? Es decir, oye, tengo que ejercer mi derecho ante el Banco Central o ante el gobierno que cumpla su obligación de aceptarme la moneda fiat para pagar impuestos, o si fuera en la época que la moneda estaba respaldada por oro, en que, oye, yo te doy esto y me tienes que dar la cantidad de oro. Hay que está respaldado por la ley, por los contratos. Sin embargo, Bitcoin es mucho más seguro en el sentido de que directamente no cuenta con la ley. Si la ley está ahí muy bien, pero no contamos con ella, ¿no? Tú tienes tu clave privada y tienes acceso y eres propietario de tus Bitcoin, punto. No hay más. Entonces, pues de repente te saltas un entramado que muchas veces damos por hecho, pero que cuesta muchos años y mucho dinero construirlo, que es la seguridad jurídica que tiene un país. Eso es una cosa que, bueno, como está ahí, pues ya dices que sería para un montón de cosas más, la das por hecha, pero que es una cosa carísima. Pues, para hablar, ¿no? Pues legisladores, jueces, notarios, procuradores,
cárceles. Al final, sin la cárcel y sin la amenaza de violencia, la ley no funciona. Funcionarios de prisiones, o sea, es una infraestructura descomunal. Bitcoin se la salta toda, es decir, yo no necesito todo eso para funcionar. Tú conoces tu clave, eres propietario, listo. Cuando haces una transacción, transmites la propiedad a otro que tiene su clave privada y ya está. Y la propiedad se garantiza con ese sistema, ¿no? Dices que es un muy buen registro de la propiedad. Para intercambios a largo plazo te da una estabilidad y una tranquilidad brutal, ¿no? Y luego los bajos costes de atesoramiento de Bitcoin también lo hacen excepcional. ¿En qué es peor? ¿En qué es peor? En la volatilidad, evidentemente. En la volatilidad es peor, sobre todo con respecto a la posibilidad de utilizarlo en el corto plazo. Hay que ver la volatilidad desde dos puntos de vista. Tenemos la volatilidad actual, que esa es impepinable porque hasta que no se estabilice la demanda y el mercado no diga, bueno, pues esto es ya lo que yo me creo de Bitcoin, lo que yo lo valoro, las necesidades que satisface, y ahí ya se estabiliza la demanda, pues en una estabilización de la demanda, supuestamente ya sí que se estabilizaría la volatilidad. Entonces tenemos dos situaciones. La situación, por así decirlo, entre comillas, de monetización, donde la volatilidad evidentemente es muy elevada porque hasta que encuentre su techo es volátil, y además, entre comillas, es bueno que sea volátil porque eso ayuda a ese proceso de descubrimiento y de prueba y error, a que la gente se dé cuenta de que Bitcoin existe, de que está ahí, porque si no hubiera volatilidad, yo estoy seguro de que seguiría todavía en el cajón de Satoshi y de Hal Finney, no le interesaría a nadie, no estaríamos hablando aquí de esto. Entonces tenemos esa fase y luego tenemos la fase donde supuestamente se estabiliza la demanda. Y ahí habría que compararlo yo creo que con el oro. El oro, en mi opinión, yo creo que fracasó porque es más volátil que la moneda fiat en el corto plazo. Es decir, el oro a la larga se acaba revalorizando, pero el dólar, aunque pierde valor a la larga, muchísimo valor con respecto al oro, en el corto plazo es menos volátil, es más predecible, con lo cual funciona muy bien como unidad de cuenta. O sea, para llevar yo la contabilidad de mis cosas, pues yo sé que lo puedo valorar todo en dólares. Si se me está depreciando X, pues bueno, eso ya se le pone un tipo de interés para compensarlos, y si lo invierto sé que ahora ya la verdad es que los tipos están a cero, ¿no? Pero bueno, cuando no estaban a cero se suponía que la inflación en parte se compensaba con el tipo de interés. Con lo cual a pesar de que pierde valor en el tiempo, lo hace de forma constante y predecible. Y oye, pues si yo voy a tener una liquidez durante un tiempo, pues ya vendo los dólares y compro bonos, o compro acciones, o compro otra cosa, o compro oro incluso. Pero para el corto plazo, pues como unidad de cuenta y como medio de intercambio me sirve. Pues, imagínate el que recibe la nómina el día 1 y el día 5, después de pagar hipoteca, el cole de los niños y tal, se le ha gastado todo. ¿Qué más le da la inflación? No le importa demasiado, ¿no? Sobre todo si es una inflación suave, ¿no? Entonces, la moneda fiat, yo creo que ganó, moneda fiat, las serias, sobre todo el dólar, yo creo que ganó al oro por ahí, porque como unidad de cuenta es muy estable, a pesar de perder el valor a largo plazo, es poco volátil, y como medio de intercambio, pues es muy eficiente, ¿no? Pues porque al ser ahora ya digital, pues también es muy barato de transmitir, ¿no? Como nosotros. Entonces yo creo que Bitcoin habrá que ver en el momento en que se estabilice la demanda si ese 2% que es mejor que el oro, porque el oro tiene esa penalización de que su oferta crece, si eso lo va a hacer menos volátil o más volátil. Ahí yo la verdad es que, honestamente, puedo tener alguna intención, pero creo que no tenemos ni idea de lo que va a pasar en ese momento, ¿no? No sabemos, yo no sé si ese 2% que mejora Bitcoin al oro es realmente mejor o peor. Yo diría que es mejor, pero y podría explicar por qué, pero la verdad es que no lo sabemos, porque es que es una cosa a la que históricamente nunca hemos tenido. Es algo único. Siguiendo con el tema de la volatilidad, una pregunta que me ha venido, ¿qué te ha parecido el tuit o las declaraciones que ha hecho Taleb con respecto a Bitcoin? Pues
bastante raro, ¿no? Que de repente ahora se escandalice con la volatilidad cuando además él es el rey de la volatilidad, ¿no? Es un experto en ese tema. Yo no sé, me ha parecido muy raro. No sé si es que a lo mejor he llegado a pensar que dice, bueno, como he hecho público que tengo bitcoins y ahora no me apetece que la gente sepa que tengo bitcoins, voy a decir que las vendo. La verdad es que no sé, no sé qué pensar. Ha sido muy raro porque es como que de repente, ostras, ahora bitcoin es volátil, pero se, se da cuenta ahora, o sea, no sé. Es un poco raro, ¿no? Bitcoin lleva siendo volátil toda la vida. De hecho, su volatilidad va decreciendo lentamente, poco a poco, sobre todo la volatilidad a más largo plazo. Pero vamos, es una cosa que siempre ha sido así, ¿no? Me sorprendió mucho ese tweet de Taleb, la verdad. No, lo mejor es que le contestaban con pantallazos de su libro, ¿no? O sea, hacían una foto, la colgaban y como que él mismo se respondía a su tweet con el tema este de la volatilidad. Y obviamente, pues él se estuvo enganchando con unos cuantos, dejé de seguirlo, pero sí, para alguien que no ha leído mucho Taleb, que es mi caso, y digamos que he de ponerme algún día con él, me pareció que le estaban dando su propia medicina o sus propias palabras y sí, debe haber algún tipo de accidente del barco o algo parecido para poder justificarlo, o no sé, a lo mejor algún día lo sabremos. Sin saber al final por qué Taleb dijo eso, vamos a ir cerrando porque, claro, acabas de explicar unas cualidades de Bitcoin, que es donde como reside el valor como medio de intercambio, que están muy bien. Y, y una cosa que también se dice mucho, bueno, pero es que hay muchas altcoins que podrían tener condiciones similares. Incluso, ya no altcoins. Alguien podría reiniciar Bitcoin, el mismo código de Bitcoin, y hacer un Bitcoin 2, digamos, que empezase en 2021 y que por lo tanto aumentase teóricamente pues la masa monetaria de Bitcoin en 21 millones más. Eh, ¿Cómo crees que, o sea, cómo separas a Bitcoin de ese tipo de tesis? ¿Qué es lo que, o sea, por qué no afectaría, o sí, no lo sé, por qué no afectaría a Bitcoin la creación de otro Bitcoin igual? Bueno, eso es un ejercicio mental interesante. Porque claro, como dices tú, si de repente haces una copia exacta de Bitcoin que tiene las mismas cualidades, es igual de buena o igual de mala o igual de buena que Bitcoin, exactamente el mismo código, pues con la única diferencia de que el primer bloque empieza pues mañana. Oye, ¿por qué esa no sé, por qué se demanda la antigua y la nueva no, ¿no? ¿Y por qué no es igual la nueva que la antigua? Yo ahí creo que la respuesta es, y muy relacionado con el podcast de Oscar Vara de ayer y con el concepto de registro de la propiedad, es que la necesidad que satisface Bitcoin, lo que el mercado quiere, es una oferta fija. Porque si no es una oferta fija, entonces, como registro de la propiedad, pues empieza a ser una porquería. Al final, la propiedad de lo importante es el porcentaje que tú tengas sobre el stock total. Eso es como esa es la manera de funcionar de un registro de la propiedad de este tipo, ¿no? Que es el porcentaje sobre el stock total. Con lo cual, ya sea que se cambia la regla de emisión y en vez de 21 millones se pone 42, o que se arranca una nueva instancia de Bitcoin, Bitcoin prima, mañana mismo, en cualquiera de los dos casos acabarías aumentando el número de unidades al doble, pues eso no es lo que el mercado necesita o lo que el mercado está demandando. Lo que el mercado está demandando es un registro de la propiedad del que yo me pueda, que me sea útil, es decir, que no sea un chicle. Porque si es un chicle, mi porcentaje de la propiedad, pues es un chicle también y de repente pues se diluye, ¿no? La razón es esa, la razón es que al final realmente no depende de lo que digan las reglas de Bitcoin, sino depende de lo que quiere el mercado, porque las reglas de Bitcoin mañana mismo, tú o yo, en la parte del código donde sale el calendario de emisión, eso se cambia en 5 minutos. Eso no cuesta absolutamente nada cambiarlo. Pero ¿qué pasa? Que tú sacas una versión con
con ese cambio a 42 millones y nadie actualiza a ella porque dice, yo para qué quiero, o sea, no me interesa, a nadie le interesa, no se demanda, es una cosa que no... Y esa es la razón. Ahí hubo un caso, esto fue en agosto de 2010, si no me acuerdo, que el famoso, que hay gente que dice que Bitcoin ha estado al 100% funcionando, que no ha tenido ningún error. No es cierto, tuvo un error que duró 5 horas en agosto de 2010. Igual esto lo conoces tú mejor que yo, el famoso El bug de inflación. de 168.000 billones de bitcoins y tal. Tardó 5 horas en corregirse inmediatamente, pero es que era evidente que eso, en este caso no era alguien que, bueno, sí, alguien que lo intentó aprovechar, ¿no? Pero era más bien un error que una trampa. Pues evidentemente eso, el código con ese error nadie lo demanda, nadie lo quiere, o sea, eso hay que corregirlo inmediatamente a lo que el mercado quiere, que es una oferta, pues en este caso la oferta que propuso Bitcoin desde un principio. Ahí, o sea, eso de que el código es la ley y tal, no. O sea, la ley es el mercado. Es lo que el mercado quiere. El mercado quiere un buen registro de la propiedad. Y el código se adapta a lo que el mercado quiere. En este caso, pues si hay un error de inflación, se corrige inmediatamente. O si a alguien se le ocurre hacer un cambio y poner 42, pues el mercado lo ignora. O si a alguien se le ocurriera lo que hablábamos antes de sacar Bitcoin prima mañana, pues el mercado lo ignora. Con respecto a las altcoins, pues es un poco lo mismo. Al final, bueno, pretenden sacar monedas con distintas funcionalidades. En mi opinión, la mayoría están equivocadísimas porque pretenden ser más rápidas en la transmisión y lo que hacen es que sean más inseguras. Lo que le interesa al mercado, ya para rapidez ya tenemos un montón de opciones, ya tenemos PayPal, ya tenemos Visa, ya tenemos al mercado. Si Bitcoin se aporta algo nuevo es la seguridad. Es decir, lo contrario, que yo puedo, por mí mismo, ser capaz de verificarlo todo desde la oferta hasta la última transacción. Y en eso Bitcoin es extremadamente eficiente. Todas las demás monedas que pretenden ser rápidas, ven la eficiencia al revés. Es que Bitcoin no es eficiente por la parte de transmitir, es eficiente por la parte de verificar y se demanda por eso, por la parte de verificar, es decir, por la parte de que yo estoy seguro de que es un muy buen registro de la propiedad, que yo tengo muy claro en todo momento y yo puedo comprobarlo y no se me va a escapar de las manos que es un muy buen registro de la propiedad. Y allí es donde está la eficiencia y lo que aporta Bitcoin, lo otro no, lo otro ya teníamos muchos ejemplos. Y lo que nos ha dado cuenta mucha gente es que es imposible aumentar el número de transacciones sin meterle más carga de trabajo o más dificultad a la hora de verificarlo. Y si es más difícil verificarlo, es menos seguro. Eso es lo que la mayoría de las altcoins o de los que diseñan altcoins, sobre todo los que se basan en la rapidez. Otra cosa son las que dan otras cualidades como el anonimato, ¿no? Como Monero. Ahí yo creo que sí que están intentando aportar algo. Lo que pasa es que también entramos en lo mismo. Casi el anonimato al final hace más difícil la verificación. Podrías tener un bug de inflación en Monero y tal, y precisamente por ser más anónimo no lo detectas. Con lo cual siempre acabamos un poco en el mismo sitio, ¿no? Que de una manera o de otra comprometen la seguridad del sistema. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Yo me quedo con lo que has dicho, o como lo he entendido yo, que al final Bitcoin es el elegido por consenso del mercado. Lo puedes copiar. Hemos tenido forks que básicamente han partido de un mismo código y luego lo han empezado a modificar y el mercado lo ha rechazado. Creo que todos los forks, no lo sé, pero creo que todos los forks están por debajo de $1.000 la unidad, cuando Bitcoin está, pues eso, en 40 y tantos miles, ¿no? A fecha de grabación de este pod. Entonces es como que hemos tenido bastantes ejemplos, lo dice Michael Saylor, que todo lo que podía, o sea, muchas de las cosas malas que le podían pasar a Bitcoin le han pasado en estos 12 primeros años de vida, y en todas el mercado o sea, el consenso de lo que quiere y de lo que necesita el mercado se ha puesto siempre en Bitcoin. Y la clave es lo que acabas de decir, lo que necesita el mercado, que es lo que decía ayer Óscar, satisfacer una necesidad, eso es lo realmente importante. Porque lo del consenso, que está bien, pero a mí siempre me chirría porque es como hablar del consenso de la demanda de pan. Pues
No es que el pan se demanda porque satisface una necesidad, no porque nos pongamos de acuerdo. Venga, vamos todos a demandar pan. No, porque eso del consenso hay veces que mucha gente lo malinterpreta y decir, no, pues si el consenso es Bitcoin, porque el consenso es ponerse de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo con otra cosa. Realmente es la satisfacción de la necesidad, o sea, pues igual que el pan, oye, el pan, pues porque es barato, está rico, lo comemos, pues Bitcoin igual, porque satisface muy bien esa necesidad y todo el mundo lo demanda. Y entonces, claro, cuando todo el mundo demanda algo, podrías decir que hay un consenso, pero es porque ya todo el mundo lo demanda. No sé si me explico. O sea, no hay un acuerdo de demandarlo, sino que hay una satisfacción de una necesidad. O sea, yo lo demando porque realmente me es útil, no porque me ponga de acuerdo con los demás. Hay que escribió una novela, Sapiens, con no sé cómo se llama, Harari se apellida, ¿no? Que hablaba que el dinero es como decía, un sistema de creencias, ¿no? Un belief system o algo así, que si todos los crees, pues que esto va a ser dinero, el dinero, yo creo que eso es un grandísimo error. Lo interesante, o sea, al final se demanda porque satisface la necesidad de intercambiar. Y eso es por lo que todo el mundo lo acaba demandando, ¿no? O sea, no ponerlo al revés, no es, oye, como necesitamos algo, vamos a ponernos de acuerdo en demandar esto. Y entonces ya se convierte en, no, o sea, al revés, porque satisface la nueva necesidad y la satisface muy bien, lo usa mucha gente. Escuchándote me has hecho pensar en GameStop, que eso, la compra esta masiva de acciones de GameStop, eso sí que podría ser como una decisión de consenso, ¿no? De ponerse unos cuantos de acuerdo, pero que no satisface ninguna necesidad, a no ser que la necesidad sea destrozar a algunos hedge funds. Pero sería un poco eso, quizá, la diferencia. Ahí sí es como, bueno, sí, se ponen unos de acuerdo, hay como, pues se indica una serie de gente y, hombre, ahí a ver, podría estar la, la utilidad en detectar que a lo mejor los hedge funds que están cortos estuvieran equivocados y que realmente, pues una vez sacados de la ecuación porque se les obliga a cerrar sus posiciones cortas, sus posiciones bajistas, pues la empresa a lo mejor pues tiene futuro, ¿no? Que yo no lo he estudiado mucho, no parece que lo tenga, decían que se iba a reestructurar y tal, pero bueno, una empresa que vende videojuegos en una tienda en la calle, pues quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Pero que lo tiene, parece que lo tiene complicado. Pero evidentemente, claro, se ponen de acuerdo para comprar y luego ya otra cosa es que eso salga bien o salga mal, ¿no? Pero... O satisfaga ninguna necesidad. O sea, al final, a largo plazo, si la empresa va bien y da dividendos y tal, pues satisfará la necesidad de sus clientes y por tanto la de sus inversores, que cobrarán dividendos y tal. Si es un consenso porque sí, pero la empresa es una porquería, pues el recorrido que tiene eso es muy pequeño. Pues sí, conseguirán echar a los fondos bajistas, pero nada que pase tiempo, pues volverá otra vez la cotización a bajar porque si la empresa no gana dinero, no satisface necesidades de sus clientes, ni pues tampoco los va a hacer a sus inversores, pues no va a traer compras. Manuel, después de este itinerario que hemos hecho desde esta tesis inicial de Bitcoin no tiene respaldo, Bitcoin no tiene un banco central detrás o no tiene valor intrínseco, creo que hemos puesto sobre la mesa pues bastantes razones para poder rebatir esa tesis, pero haciéndote una pregunta de conclusión. A ver si lo podrías, ahora que tenemos toda esta base, pues unir todo. ¿Por qué no es importante que Bitcoin no tenga respaldo? ¿Por qué no es importante? Bueno, a ver, yo creo que al final el respaldo, entre comillas, se lo hemos encontrado en su utilidad, ¿no? A lo largo del podcast, que es facilitar o reducir los costes del intercambio. Al final es una utilidad que es aplicable a Bitcoin o a cualquier medio de cambio, sea dinero o no. Los medios de cambio pueden ser dinero, es decir, medio de cambio generalmente aceptado o no tan generalmente aceptado, que entonces no son dinero. Pero esa es la utilidad de cualquier medio de cambio, que es ahorrar costes o facilitar el intercambio. Evidentemente, si entendemos por respaldo el caso de los bancos centrales, porque son
las monedas fiat al final son una deuda, una obligación del Banco Central o del gobierno, evidentemente Bitcoin no necesita ningún respaldo de esa naturaleza. Si lo que hablamos ya es de la utilidad como valor intrínseco o respaldo como valor intrínseco, como utilidad intrínseca, es la que acabo de mencionar, la de facilitar el intercambio, que es la que yo creo que prácticamente todas las escuelas de pensamiento, incluida la austriaca, pasan bastante por alto. De hecho, yo, sabes que hago algunos posts bastante técnicos, muchos tienen que ver con la escuela austriaca, y me quejo muchísimo de que Mises no se dio cuenta de esto, ¿no? Que Menger lo explicó muy bien, que el dinero, de hecho, Menger define el dinero en su libro que se llama además El dinero, de 1909, como el intermediario general de los intercambios. Así es como al final acaba definiéndolo. Eso es más que autoexplicativo, ¿no? Porque lo define como intermediario, dado el gran valor que Menger le otorga a los intercambios. Y eso es lo que, en mi opinión, Mises pues no lo comprendió. Y las demás escuelas de pensamiento económico, pues un poco lo mismo, ¿no? Y en esas estamos, en que, bueno, pues que el intercambio se desprecia. Yo creo que se ve eso, pues los intermediarios como parásitos, el dinero, pues el bill metal, ¿no? El dinero está como mal visto, ¿no? No sé si coincides conmigo, porque no se le ve, no le damos ese valor, ese enorme valor que tiene de facilitar el intercambio. Los pocos que a lo mejor sí dicen que no, pues el comercio es bueno, el comercio nos trae prosperidad, yo creo que sí que lo valoran, pero lo valoran mucho menos del valor que realmente tiene, que es muchísimo mayor, y bueno, y otros que ni siquiera se paran ni a pensar en el valor de intercambiar y lo rico que nos hace. Creo que entre este pod y la charla con Óscar, creo que tenemos bastantes herramientas para entender que ser rico no es acumular ningún bien, ni que sea dinero, sino que ser rico es la capacidad que tienes de satisfacer tus necesidades y de qué calidad y con qué velocidad, ¿no? Y el dinero es una herramienta. Creo que eso es lo más importante de este pod. O sea, el dinero no es sinónimo de riqueza, está relacionado con ella porque es un medio de intercambio para que tú cubras más necesidades, pero el dinero es la herramienta, no es el fin. Bueno, pero como herramienta también es riqueza, pues igual que es un martillo o una segadora, o sea, es dentro Claro. de todas nuestras herramientas que utilizamos para muy distintas cosas, pues, o incluso una herramienta más parecida al dinero, que es la bolsa de Nueva York, o la bolsa de Madrid, o un mercado, una lonja, que solo sirven para intercambiar. Nadie se plantea, oye, ¿y esto, aparte para intercambiar, para qué sirve? Nadie se plantea eso, ¿verdad? Y dices, no, pues esto tiene que servir para adornar o tiene que servir para calentarte. No, no. Sirve para intercambiar. La bolsa de Nueva York en este caso, sirve para intercambiar acciones y es útil por eso. Pues el dinero lo mismo, ¿no? Es una herramienta más y es parte de la riqueza, como cualquier otra herramienta, con una función muy particular que, bueno, que es muy concreta, que es facilitar el intercambio. No solo el dinero, sino cualquier otro medio de cambio. Por eso tenemos todos estos activos financieros que hay que sirven como medios de intercambio, sobre todo a largo plazo, ¿no? Los bonos y tal. Pero sí. Forman parte es una herramienta y forman parte de una herramienta valiosísima, por cierto, forman parte de toda nuestra riqueza. Te escucho y voy repasando las cosas que me has dicho hoy y me da la sensación que en mi cabeza ya está en ese tipo de proceso de desaprender algo, porque creo que mucha lucha interna mental es desafiar a la lógica que hemos ido construyendo desde que nacemos y crecemos, un poco pues por lo que vamos absorbiendo en la educación convencional y en la sociedad, y ver
pues las cosas como las hemos hablado aquí, empieza a funcionar la cabeza, a desaprender para empezar a consolidar todos estos conceptos y a partir de ahí pues reflexionar, ¿no? y crecer. Tengo la cabeza a 1000. O sea, todo esto que he dicho muy bonito es para decir tengo la cabeza a 1000 y te agradezco, Manuel, este camino que me has ayudado a hacer, este itinerario, para pasar de esta conversación a veces muy superficial de no tiene respaldo, no tiene valor intrínseco, hasta entender que el valor de Bitcoin reside en el valor del intercambio. Manuel, y gracias por haber venido, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, y espero que el podcast sea útil para los oyentes. No tengo ninguna duda. Obviamente pondré tus detalles en la descripción. Si no seguís a Manuel, pues y queréis seguir aprendiendo de estos temas, seguidlo, porque es imprescindible, sobre todo para entender las cosas de forma clara. Manuel, estamos en contacto. Un saludo. Un saludo.